buenas noches. Empiezo con una pregunta. ¿Usted nunca se ha desesperado? Y estoy escuchando la respuesta. Claro que me he desesperado. Es decir, la desesperación es un lugar común en nuestra vida. Por último, pudiéramos decir que hemos tenido desesperaciones más profundas o menos profundas, pero todos en algún momento de nuestra vida nos hemos desesperado. El ansia de que las cosas se den, el deseo de que las cosas pasen, el empeño para que algo suceda, son factores que convocan de alguna manera a la desesperación, ¿no? Ese hijo nuestro con el que hemos insistido y hemos insistido, insistimos otra vez y le explicamos y le volvemos a explicar y en un determinado momento ya decimos, no aguanto más. Como me decía una persona una vez, me entraron ganas de irle para arriba, lo cual no es lo correcto. O esa situación en la que estamos en el centro de trabajo y entonces empiezan las tensiones, el jefe nuevo que llegó, complicaciones, no entiende las cosas, las quiere hacer de a su manera, etcétera, y nosotros entramos en ese proceso en que decimos, está bueno ya, me voy de aquí. ¿Okay? Y en ambos casos, fíjense que no solo nos hemos desesperado, sino que hemos tomado decisiones y nos hemos empeñado en comportamiento y hemos hecho cosas que no necesariamente son las mejores cosas que pudiéramos hacer. Porque tengo que dejar yo mi trabajo por una situación que me desespera a mí. ¿Por qué tengo yo que desesperarme con mi hijo si lo que yo quiero es que él salga adelante? Entonces, claro, la desesperación es algo que conocemos todos y que de alguna manera todos, cuando la vemos frente a nosotros, tenemos un buen consejo que dar. No te desesperes, pero el asunto no es tan sencillo. Entonces les propongo, vamos a pensar un poco por el bien nuestro, en la desesperación. Bueno, primero precisar algo que creo que es fundamental, ¿no? La desesperación puede ser entendida en dos direcciones distintas. Hay una desesperación, un sentirse desesperado, que es un sentirse sin salida, que es un sentirse de alguna manera desesperanzado. Es decir, uno ha perdido la esperanza, uno ha perdido la fe en que algo va a ser posible y entra uno en ese proceso que por lo general tiende a ser un proceso deprimido, triste, uno se siente desesperado, no sabe qué hacer. Y hay otra cara de la desesperación que justamente de alguna manera que estas personas, que este amigo nos convocó a analizar, que tiene que ver más con la impaciencia, que tiene que ver más con ese momento en que de manera, yo diría así, eruptiva, emerge un estado emocional muy hiperactivo y uno dice, no, está bueno ya, no puedo más, lo hago, o si no, no. Y, ojo, toma decisiones y produce comportamientos bajo ese estado emocional que, por lo general, conducen a efectos nocivos, a efectos negativos. Es decir, si la desesperación fuera apenas un estado emocional transitorio que aparece y desaparece, como a veces nos pasa, nos molestamos, pero bueno, 3 minutos después desapareció. No, el problema es que la desesperación conlleva por lo general a tomar decisiones y a producir comportamientos que tienen efectos negativos. Y ahí es donde de alguna manera nosotros estamos necesitados de pensar, en primer lugar, obviamente, en que la desesperación no es una buena consejera, y en segunda, cómo podemos evitar o cómo podemos controlar, ¿verdad? Nuestro comportamiento, nuestras decisiones, allí donde definitivamente pues nos desesperamos. Y no es tan fácil el asunto como esa voz amiga, ¿no? Que puede ser externa o interna, ¿no? Que nos dice, no te desesperes. No, la desesperación tiene sus causas. La desesperación tiene sus causas, yo diría, objetivas. A veces es más complicado porque tiene que ver con características, rasgos, digamos así, de la personalidad. Hay personas que propenden a desesperarse muy rápidamente, tienen poca paciencia, tienden justamente a la impaciencia, a la hiperactividad, pero también hay condiciones en que uno dice, ¿hasta cuándo? No puedo esperar más, ¿ya? Y esa pérdida relativa de paciencia produce este estado de desesperación. Bien. ¿Qué podemos hacer para evitar o para controlar la desesperación, ¿no? Primero que todo, yo creo que una cosa importante para trabajar con la desesperación es entender
asumir y comprender definitivamente, asumir, que siempre tiene efectos negativos. Que siempre tiene efectos negativos. A veces ni tan siquiera asociamos muchos efectos negativos de la desesperación a la misma desesperación, ¿no? Compañeros que se dedican a estas temáticas en psicología, en medicina, en sexología, claramente saben y han dicho y trabajan en esta dirección que muchas de las disfuncionalidades, por ejemplo, de la vida sexual de los hombres, tiene que ver con la desesperación. Problemas y disfuncionalidades eréctiles en los hombres tienen que ver con la desesperación, con la impaciencia, con el ya, ¿no? Trastornos también orgásmicos, la conocida eyaculación precoz, tiene que ver con la desesperación, tiene que ver con esa prisa repentina que entra y que de alguna manera uno puede hasta preguntar o preguntarse, ¿a dónde voy tan apurado? ¿No? Porque esa sensación de apuro, esa sensación de impaciencia es típica de la desesperación, ¿ya? Pero es importante no solo que pensemos en los efectos nocivos de la desesperación, sino que pensemos si efectivamente, por lo menos, pudiéramos decir que la desesperación es legítima. Y de alguna manera yo les quiero dejar algunas preguntas que usted pudiera hacerse justo en ese momento, de desesperación. Primera pregunta, y para mí fundamental, eso por lo que yo me estoy desesperando, eso que debería llegar y no acaba de llegar, ¿es verdaderamente posible que llegue? Me explico. A veces nos desesperamos porque algo no sucede, porque no logramos hacer que algo pase, porque algo no acontece. Pero la probabilidad de que ese algo acontezca es muy baja, no existe. Es decir, nosotros estamos esperando algo que tiene muy poca posibilidad de producirse. Por lo tanto, usted le puede aplicar toda la paciencia del mundo a la espera para que suceda, pero no va a suceder. No es muy probable que suceda y por lo tanto usted está andando por el camino probable de la desesperación. Hay una segunda idea importante que nosotros también tenemos que entender. Las personas, las cosas, los procesos, podemos decirlo así aunque parezca un poco abstracto, tienen sus tiempos. Y si esos tiempos no transcurren y si ese tiempo no se ha dado, pues obviamente no podemos esperar los resultados, ¿no? A veces los padres queremos aplicar un castigo incluso, o una situación, un modelo de control o supervisión sobre nuestros hijos, porque andan mal en temas de hacer las tareas, la escuela, no sé qué cosa, y queremos que el cambio de nuestro hijo, que hasta ayer no ha sido muy buen estudiante y a partir de ahora nos los vamos a proponer muy en serio, se produzca ya. No, las cosas tienen su tiempo, ¿verdad? Hay una vieja sentencia muy sabia, muy juicio, que dice, solo lo que se hace con tiempo perdura en el tiempo. Yo me atrevería a hacer algo así como un arreglo de esta frase y decir, solo lo que se hace considerando su tiempo logra vencer cualquier tiempo. Por lo tanto, hay una segunda idea importante, las cosas tienen su tiempo, las personas tienen su tiempo, y a veces nosotros estamos exigiendo a las personas tiempos que son nuestros modos temporales de actuar rápido, inmediato, ya, pero las otras personas lo viven, lo hacen de un modo distinto, y al final se genera la desesperación. Y por último, una pregunta también clave, ¿no? Esto tiene que ver mucho incluso con los procedimientos de intervención de estas cosas que hablaba al inicio de las disfunciones sexuales. Hay una pregunta fundamental que uno se tiene que hacer ante la situación de desesperación. ¿Por qué tan aprisa? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro real? ¿Verdad? Pensemos en que si el apuro me lleva a no lograr nada, a tomar una mala decisión, a producir un comportamiento inadecuado, si el apuro, si la impaciencia, si la desesperación me lleva a no lograr nada, ¿no será mejor hacerlo un poquitico más despacio? ¿No será mejor plantearnos un poco más de esfuerzo, de paciencia y esperar un poco más? Pero claro,
esperar no quiere decir sentarse a esperar. Esperar sobre todo quiere decir hacer cosas para eso que esperamos se produzca. Aplíquele a la desesperación una ecuación subjetiva, ¿verdad? Para contrarrestar la desesperación hay que tener paciencia, hay que cultivar la paciencia. Pero la paciencia no es solo el arte de esperar, la paciencia es también el arte de comprender, de entender las cosas, de entender qué queremos, de entender los tiempos de las personas, de las cosas, de entender las posibilidades y proyectarse con una meta probable y proyectarse con una expectativa probable. Por lo tanto, paciencia es, sí, esperar, pero esperar y comprender. Y más aún, la paciencia es sobre todo hacer para que las cosas se den, hacer para avanzar en el camino de que nuestras metas, nuestros propósitos, nuestras expectativas se cumplan. Y eso, bueno, eso casi como dice la Ritza Bacallao, en que suenen los tambores, supone entender que la vida no es una carrera de velocidad, es sobre todo una carrera de resistencia. Y resistencia quiere decir hacer lo indecible para llegar y evitar lo indecible que nos pueda obstaculizar en nuestro camino. Piénselo, vale la pena.